y ya podés. Si alguno después me va cantando el horario, pues si no me voy a carajo en el horario. Dale, Bueno. Hasta las 8 tenemos tiempo. No, ojalá, pero es un tema difícil porque, bueno, primero agradezco a Juan Pablo, Marta, Ariel, todos los que celebro la idea de discutir este tema en un momento donde pareciera ser que todo tiene color de boleta y caja de votación. Me parece que es un tema de carácter estratégico y que lamentablemente la urgencia del electoral nos está haciendo perder de vista algunos temas que son nodales. Así que celebro que en medio de esta euforia hayan elegido este tema, nada menos que durante 6 días para charlado de distintas áreas. La mía va a intentar, me voy a quedar corto en el tiempo, por lo tanto voy a ir corriendo y hasta donde llegue, explicar no los síntomas que se vinieron contando todos estos días, los de recién, lo que viven los chicos en la escuela, los padecimientos de la situación, sino el diagnóstico. Entendiendo que si son el ardor del momento que se vive y no el diagnóstico, podemos equivocar en el remedio. Por lo tanto, voy a intentar ir algunos años atrás para explicar lo que hoy estamos viviendo. Y para ello voy a elegir un disparador. ¿No? La expresión que usé aquella vez es guerra mundial a pedacitos, ¿no? Es siempre. Pero a esto de Ucrania nosotros vivimos cerca, porque por eso nos alarmamos. Pero pensemos en Ruanda hace 25 años. Pensemos en Myanmar hoy mismo, Myanmar. O sea, esto que sucede acá está sucediendo en otros lados desde hace tiempo ya, ¿no? Siria hace 10 años es un calvario. O sea, entonces, Líbano, con las luchas internas, ¿no? Entonces, esto que vemos ahora como la guerra, porque nos toca de cerca, una guerra, lamentablemente, es la crueldad al día, ¿no? En la guerra no se baila el minué, no, eso no. En la guerra se mata. Y hay toda una estructura que te favorece esto, la venta de armas. Una vez alguien me dijo, una persona que sabe de estadística, si por un año no se fabricaran armas, no habría hambre en el mundo. Creo que llegó el momento de repensar el concepto de guerra justa. Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero como se usa hoy día ese concepto hay que repensar. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral ya. Y resolver las cosas por la guerra es decir, no a la capacidad de diálogo que tengan los hombres, a ser constructivos, ¿no? Y es tan importante esa capacidad de diálogo, de escuchar. Salgo de la guerra y voy al comportamiento. ¿Se escuchó? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, elegí a Francisco hablando claramente de Tercera Guerra Mundial en partes. Es decir, identificando una situación que vivimos y que no es una cuestión de que nos parece o que estamos sensibles ante eso, sino que lo que se está viviendo a 80 años de la Segunda Guerra Mundial es la posibilidad de que un día alguien apriete el botón, decían uno de estos días, ¿no? O que ya las guerras entren en un grado de conflagración mundial y ya no sean guerras de nuevo tipo, con formatos no bélicos, sino con un aparataje bélico de guerra tradicional. Por lo tanto, me voy a remitir, este mapa es básicamente el mapa que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ir al detalle y encontrar alguna situación distinta, pero básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial,
hay un rediseño del mapa. Porque después de las guerras, ¿con qué parte me quedo cada uno? ¿Con qué parte me quedo yo? ¿Qué pasa que 80 años después estamos en esta situación? Francisco habla de que estamos en una guerra integral, en una crisis integral. ¿Por qué habla de crisis integral? Porque une el riesgo de la humanidad y el riesgo de la Pachamama, el riesgo del medio ambiente, el riesgo del planeta. Producto de lo que el capitalismo le ha hecho en la avaricia, de querer todos para muy pocos, hoy estamos en riesgo de que haya algunos animales que estén desapareciendo y hasta que esté en riesgo la propia Pachamama. Otros hablan de crisis civilizatoria, desde otro mirar, desde otro marco teórico, hablan de crisis civilizatoria. Y esa crisis civilizatoria habla de que aquella construcción hegemónica de varios siglos hoy está en crisis en todos sus aspectos. Atraviesa la totalidad de esa sociedad occidental que conocimos los últimos años, los últimos siglos. Y otros, hace 5 años atrás, los movimientos populares, en una reunión de Caracas, empezaron a hablar de crisis multidimensional. Todos de alguna manera expresan el momento que estamos atravesando y de alguna manera todas concluyen en que estamos en medio de una crisis. En medio de una crisis del capitalismo donde se hablaba del crecimiento sin fin y que al crecimiento sin fin hoy los que tienen el poder necesitan más o menos 4 planetas para consumir la energía según el ritmo de vida y el tipo de vida que tienen ellos. Los movimientos populares del que yo soy parte, yo vengo de los movimientos populares de las últimas décadas, soy secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Los movimientos hablan de que está en crisis el mundo del trabajo, porque esta última revolución tecnológica pone en crisis las últimas décadas desde la revolución industrial en adelante, el sujeto del trabajador. Por lo tanto, está en crisis el mundo del trabajo. Siempre lo estoy hablando a nivel global, a nivel mundial. Están en crisis las democracias, tal cual las conocemos en las últimas décadas. La compañera docente hace un ratito leía una ley. Vemos que está roto el contrato social. Y vemos que está rota la igualdad ante la ley. Está roto el Estado de Derecho. Y que la Constitución, que inclusive muchos jóvenes no tienen ni siquiera idea demasiado de qué carajo es letra muerta. Porque vayan a explicarle a un joven que resulta que esta democracia le va a dar derecho para poder estudiar, para poder trabajar, para poder organizarse, para poder tener una familia y poder tener una vivienda. Que esas democracias que conocimos hace décadas ya no existen más. No es que defendamos la ¿Qué democracia vamos a defender? No hay una democracia. Por supuesto que es lógico que queremos vivir en paz. Y no queremos violencia, y no queremos guerra civil. Es lógico. Pero si no reconocemos que esto está agotado, seguimos viendo los síntomas, pero no vamos al diagnóstico. También está roto la política. La manera de hacer política, las estructuras tradicionales de hacer política de las últimas décadas están agotadas. La crisis de representación que hubo en el 2001 no se ha cerrado y es más, se ha profundizado. Y las maneras tradicionales de los partidos políticos, de las agrupaciones, las que conocíamos de la historia y de las cuales algunos de nosotros, que nos teñimos de blanco porque está de moda, ¿no?
no sirven más. La dirigencia está en crisis, en la cual me incluyo, pero es reconocer que estas maneras están agotadas. Estas formas de ser política están agotadas. Y empiezan a aparecer nuevas, como es lógico. Nos vamos de nuevo al mundo del trabajo. Cuando se da la revolución industrial, las artesanías van desapareciendo y aparece el obrero industrial. Primero aparece el obrero industrial. Luego el obrero industrial, cuando se da cuenta que labura 12 horas y que trabaja todos los días y que lo que cobra no es justo, empieza a darse cuenta que se tenía que organizar. Por lo tanto, es lógico que si hay una reconfiguración del sujeto del trabajador, todas las formas tradicionales que hemos tenido para atrás están en crisis. Porque esa reconfiguración del movimiento de los trabajadores deberá ir encontrando los nuevos modos organizativos para pelear por los nuevos derechos. Estamos en crisis de valores. ¿A alguien le cabe duda que estamos en crisis de valores? Creo que no hubo temática en estos días que no haya rozado esto. Inclusive muchos que somos grandes, pero recordamos para atrás otros momentos donde había otros valores. Es decir, que fue muy acelerado el proceso de esa pérdida de valores. Estamos en medio del colapso. El colapso ya no es un debate de los científicos, el colapso no son los documentales que vemos por la tele. Bueno, pues eso no va a pasar. Yo no lo voy a ver, puede que mis hijos, mis nietos. Hoy el colapso ya es un dato de la realidad. Y ya tenemos efectos de ese colapso. Las camadas más jóvenes ya lo tienen en su ADN, porque algunos se encargan de decir que el ADN es el de la computadora. También las camadas más jóvenes vienen con una defensa del medio ambiente que a nosotros nos ha costado más, y los movimientos que hemos nacido desde la necesidad urgente del hambre, llegamos tarde a esa temática. Estamos recién empezando a entender la importancia que tiene esto. Los zapatistas dicen, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice, esta es la última batalla. Porque el planeta sin nosotros puede vivir, pero nosotros sin el planeta no. Todo esto porque un puñado de poderosos, Francisco decía, los adoradores del dios dinero, quiere todo para muy pocos. En los últimos 80 años, que después de las bombas de Nagasaki e Hiroshima empiezan a nacer los organismos como las Naciones Unidas y una veintena de organismos que tenían que ver, basta del horror de matarnos, basta. Todo eso hoy no funciona. Hoy hay un genocidio en Gaza y avanzan hacia Cisjordania. Hoy en Cisjordania, los colonos, como le llaman al sionismo, está empezando a echar a los palestinos que están en Cisjordania. Es decir, que no contento con que están masacrando a un pueblo entero en Palestina, en Gaza, lo están haciendo en Cisjordania también. El mundo como si nada fuera. En nuestras casas almorzamos prendiendo la tele, viendo las imágenes de la destrucción, y nuestros chicos, que a veces creemos que no miran, hoy están mirando eso. Por lo tanto, hay un sistema del capitalismo que se ha agotado y el colapso puede traer un montón de muertes. Pues aquellos están los que dicen que desaparezca la mitad del planeta y después repartimos y damos de nuevo. Otros, Francisco es uno,
habla de construir otro mundo posible. Los zapatistas hablan de construir un mundo en donde quepan todos los mundos. Algunos países de América Latina hablan del socialismo del siglo XXI. En Bolivia se habla de el buen vivir. Algunos entendemos que Jesús vino a traer a la tierra un mundo donde podamos vivir de otra manera y dio su vida como hombre para construir ese mundo de Cristo. Algunos, y voy a tratar de no herir ninguna susceptibilidad, pero lo digo nada más que para mostrar el amplio abanico de imaginarios distintos. Construir la patria peronista de una patria justa, libre y soberana. Todos expresan construir una sociedad 180 grados de la que hoy es hegemónica en el planeta. Y de la que lo único que reparte es hambre, miseria, guerra y muerte. Si nosotros dejamos, es que somos malos pero somos buenos, bueno, tenemos que cambiar, perdemos de vista el que acá hay culpables. Y si los culpables siguen pasando, y como decía Francisco, el armamentismo mueve fortuna, la droga mueve fortuna, y decíamos ya hace algunos años, cuando empezó a aparecer en la Argentina el Paco, lo que los tanques no habían logrado en la dictadura militar, en nuestros barrios el Paco rompe el tejido social, fragmenta la sociedad, mata a nuestras pibas y a nuestros pibes y destruye la familia. Y destruye valores fundamentales que eran, algunos se acordarán, la fiesta de fin de año en cada barrio era a puerta abierta, porque se salía a festejar a la calle, porque se brindaba en la calle, porque se compartía con el vecino, con el otro. Mi abuela 2 días antes empezaba a cocinar y mi viejo decía, ¿para qué hace tanta comida, vieja? Y si viene alguien a saludar, Claro. ¿a qué? Porque le convida. Las mesas en las veredas. Sí. ¿Cómo es que nos llevaron a esta situación? Los intereses creados que están detrás para ir generando fenómenos cada vez más sofisticados para mantener la dominación necesaria para que un puñado se quede con todo. Y casi lo logra, porque perdemos de vista el fondo de la cuestión. Hoy hay un nuevo rediseño del planeta. Hoy Ucrania y Rusia es la OTAN contra Rusia. Y hoy 4 o 5 países se dirimen en un formato de guerra, eligen la guerra para dirimir sus diferencias y para ver quién se queda con todo. Y en función de eso van a avanzar al rediseño del planeta. Y no tienen parate. No, en las Naciones Unidas los países más importantes son los que tienen capacidad de veto. La no proliferación de las ADM, de las armas de destrucción masiva, ellos son los únicos que las vetan, porque son los únicos que las tienen. Y porque aparte no le permitan que otros pueblos intenten tenerlas. Vos controlás mi tiempo, porque si no, viste que me voy muy casa. No, pero España, Claro. está filmado, no vamos a salir discutiendo. Por lo tanto, es necesario que vayamos comprendiendo el enemigo que tenemos delante. Hay guerras de 4ª generación, que en realidad es la manipulación que se lleva adelante a través de la hegemonía comunicacional. Hoy no hay diferencia en el canal que prendas, prácticamente están los mismos contenidos. Y hemos visto en poquitos años cómo cada vez fue peor. Hoy hay manipulación
al punto tal de una guerra cognitiva en donde se maneja la mente de la gente. Y vemos cómo en las elecciones hay manipulación, cómo hay operaciones multibanda, 24, 48, 72 horas antes, para generar efectos que terminen teniendo un resultado distinto que en las elecciones. Democracia. ¿Qué democracia? ¿Quién puede hacer política hoy? Tenemos un candidato. Por ahí tenemos un candidato. Pero no es fácil. ¿Quién hace política? El que tiene plata. El que tiene poder. Y actúa, de hecho, el poder fáctico. Las instituciones se están disolviendo. Presidente, ni Trump logró hacer lo que dijo en su campaña electoral, que iba a producir la paz. Sin embargo, el aparato militar, industrial militar de Estados Unidos le generó operaciones para pudrirle la posibilidad de la paz. Soleimani, un comandante iraní, que al igual que como Yasser Arafat hace algunas décadas atrás, estaba trabajando específicamente para la paz, lo terminan matando. ¿Para qué? Para que Irán apriete el botón. Irán tuvo la inteligencia de no hacerlo. Pero la guerra de Ucrania, durante 10 años provocaron a Rusia para generar esa condición. Durante 10 años provocaron el hostigamiento para ponerle al lado de la frontera de Rusia una realidad de la OTAN que lo obligara a tener que reaccionar. Las Coreas van por ese camino. Es decir, que hay intereses detrás que fomentan las condiciones necesarias para que se detonen los procesos de guerra y que no sea el diálogo el que solucione esos problemas. Lo vemos también en nuestra sociedad. América Latina es el único continente hasta ahora que no tiene conflictos bélicos armados abiertos. Si bien habría que hablar de conflictos bélicos que no terminan siendo guerra de naciones, pero también en América Latina, con la instalación del narcotráfico y el delito organizado, nos han ido metiendo un nuevo instrumento bélico de nuevo tipo que fragmenta y provoca la ruptura de nuestros países y la pérdida de soberanía. Es cierto, cantamos el himno en los días patrios, izamos la bandera, nos dejan ir a votar cada 2 años, ¿no, Ariel? Cada 2 años. Ahora, ¿tenemos ejercicio de soberanía? Mekorot, una empresa israelí, se está quedando con el manejo de las aguas en prácticamente todas las provincias de la Argentina. En el sur, la Patagonia está en riesgo de que ante una secesión inventen un nuevo país y vemos cómo en la Patagonia van a descansar después del tiempo que tienen de combate los soldados israelíes y en la calle hostigan a la gente con sensación de prepotencia. Es cierto, el Mossad está en la Argentina desde los 90. Es decir, que a partir del año 90, cuando cae 1/3 del planeta que había intentado tener un sistema distinto, que podemos estar más de acuerdo o no, pero el mundo soviético intentó tener un modelo distinto al del capitalismo. Al caer en el año 89-90 la Unión Soviética, Estados Unidos habla de que llegó el momento del mundo unipolar. Y hasta algunos cientistas políticos, como Fukuyama, que no es un japonés, tampoco tiene tintorería, un teórico que empezaba a hablar de que era el fin de la historia y que ya prácticamente el capitalismo iba a ser la única manera de vivir en el mundo. De todas maneras, empezó a haber una puja de nuevas economías que energía. Y hoy, China, con Rusia, Estados Unidos, que no es solamente Estados Unidos, es el grupo anglosajón sionista,
la vinculación del sionismo israelí, que no estamos hablando de los judíos, no estamos hablando del pueblo judío, que vivió durante años junto con los árabes sin ningún problema. Las guerras santas no son problemas religiosos. Es la utilización política para generar hechos como generó Estados Unidos al crear ISIS. Y que la tapan haciendo de que es una guerra religiosa, en realidad lo que hay atrás son intereses creados, intereses económicos, intereses por el poder. Por lo tanto, hoy la guerra tiene formas distintas. Hoy la guerra no son entre estados. Hoy la guerra tiene formatos como lo que se llama la guerra proxy, que es la tercerización de la guerra. Es decir, yo libro un combate bélico abierto en un territorio, no con un ejército nacional, sino con fuerzas mercenarias. Le fueron cambiando los nombres para que queden más lindos, entonces ya no se dice mercenario, se dice contratista. Como si fuera un trabajo. Como si fuera un emprendedor. Como si fuera un tercerizado. en este Claro. caso. Y vemos cada vez más como esas guerras ya no se declaran para ganar, se declaran para gestionar la guerra, como lo hace Estados Unidos en Ucrania, porque le conviene esa guerra, primero para destruir y después para decir que te viene a arreglar las cosas, como lo hizo en Irak. Y viene bajo mentiras, al igual que lo hizo en Irak, diciendo que había bombas nucleares para después invadir. Ahora tenemos los barcos yanquis en la puerta de Venezuela, diciendo que el problema es el narcotráfico. Cuando todos los que investigan el narcotráfico en América Latina no se desarrolla por el Atlántico, se desarrolla por el Pacífico. El Pacífico. ¿Pero dónde están ellos? En las puertas de Venezuela. Para entrar ahí y para entrar también en Colombia. Para entrar ahí y mirar también a Brasil, que está creando alianza con los britos. Es decir, la guerra tiene intereses con nombre y apellido. No podemos seguir creyendo que el problema de la paz es una cuestión romántica de que tenemos que convivir entre nosotros y poder hablar. Hay intereses creados. Hay un enemigo. ¿No? Hay un enemigo. Y ahora voy a tratar de, sin dejar de plantear cuestiones absolutamente concretas y realistas, que todo este análisis no nos haga caer en pesimismo. No nos haga creer que entonces, voy a decir una Está todo grosería, perdido. no, sí que hay salida. ¿Puedo hacer una pregunta al respecto de A para ver, ella acomodada? Hubo hace unos años, en presidencias anteriores de Estados Unidos, no me acuerdo el apellido del presidente que estaba en esa época, que destruyeron, no sé, o hicieron una guerra, que destruyeron todo un pueblo y después mandó al hermano a reconstruir el progreso, o sea, como negociado. bueno, es lo que se dice. Hoy la guerra no se declara para ganarse. Se impulsa y se detona porque gestionar la guerra es fortunas y no termina nunca. Termina siendo una industria. Por eso- Lo quieren hacer en Gaza. Lo que quieren hacer en Gaza, lo que intentan hacer en Ucrania, que hablan de paz, y sin embargo sigue estando la situación de guerra. Bueno, sí, sí, sí. Exacto. Eso es Gaza, seguro. Alguien nombró a Gaza. Vemos el reino de los cielos. Este es el curita que está en la parroquia de Gaza, cristiano, Argentino. argentino, Gabriel. Nosotros desde el misionero de Francisco, ustedes se acordarán que Francisco lo llamaba todos los días a las 7 de la tarde. Bueno, nosotros seguimos esa línea y estamos comunicados con él también para apoyar y demás. Gabriel es el padre Gabriel es el que va a hablar. Esta es terrible, toda guerra es terrible. Y lo peor de todo, que parecen que todos se hacen los distraídos. Y es como si fuese, tiene que seguir.
En las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de aquí de la Franja, ha habido 113 muertos, es decir, personas muertas, asesinadas por bombardeos, por tiros. 304 heridos y hay un montón de gente bajo los escombros. Y hoy en día hubo 6 muertos nuevos por desnutrición, lo que suma en total un total de 367 víctimas por falta de alimentación y desnutrición, entre los cuales se cuentan 131 niños. Y las cifras totales de esta guerra, aquí en la franja, además de las víctimas en la parte de Israel y en Cisjordania, recordamos que en Israel, sobre todo en el ataque terrible del 7 de octubre, ha habido unas 1.200 víctimas mortales. Y en la Cisjordania, es decir, en otra de las partes de Palestina, o en la West Bank, también llamado, hay más de 1.000 víctimas mortales. Pero hablando de aquí, solamente de la Franja de Gaza, al día de hoy se cuentan 63.746 muertos. 63.746 muertos, además de las miles de personas que están bajo los escombros. Y 161.245 heridos. Son los heridos de cierta consideración o los que están registrados, porque hay heridos hay muchos más. 161.245 heridos. Entre todas estas víctimas mortales hay al menos unos 18.000 niños. ¿Qué necesitamos? Que termine la guerra. Que termine la guerra. No es tan difícil, no entender. Nosotros pidámosle al Señor que en su bondad la haga terminar como solamente Él puede hacerlo. Él nos dijo que pidamos sin interrupción. Nosotros le pedimos. Hoy hubo golpes, se escucharon más fuertes, llegaron esquirlas, nosotros estamos bien. Hubo golpes a unos cientos de metros, el más cerca quizás fue a 200 metros de la parroquia, hacia el este. La gran parte de la actividad se escucha hacia el sur, donde ustedes a veces ven el humo o las explosiones. La gente sigue con mucha angustia. Que el Señor se apiade de todos y conceda a toda la Tierra Santa la paz. ¿Qué necesitamos? Pidamos nosotros también a la Virgen por estos niños de 3 años que termine la guerra. Los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere. Amén. ¿De cuándo es esta grabación? Hace poquitos días. Todos los días de alguna manera. Después del bombardeo. 3 de septiembre. Ahora van a ver la foto. Esa es la foto de la parroquia, una esquirla de uno de los misiles. Golpeó en la parte de arriba, no tocó la cruz y quedó ese agujero. Pero están Porque hoy prácticamente lanzaron la bajo, ofensiva total. están bajo fuego. La comunidad de la parroquia, que no solamente alberga cristianos, todo el mundo tiene lugar en la parroquia. Todo el mundo de los que viven ahí no hacen ninguna distinción. Decidieron que no se van a ir. Ahí golpeó el agua. Ahí golpeó. Ahí está la foto. Ahí está. Lanzaron y destruyeron todo. Hay golpe. Pero ya decidieron que no se van a ir. ¿Puedo contar una cosa? Vi hace muchos años una foto que salió en un diario y me llamó la atención. Era una mujer palestina, pero hace mucho, en la década del 90. Una mujer, una madre, rogándole a Dios porque acaba de mataron a su hijo. Una madre palestina. Y estaba así. Y delante de ella había un tronco así, cegado por la guerra, de olivo. Pero lo raro es que de la base estaban naciendo otra vez las ramas. Y yo dije, este pueblo se parece a los olivos. Se va a quedar y va a llegar. Y va a crecer.
Es hermoso. Viste que algunos arbolitos los cortás y los paraísos, por ejemplo, sale otro árbol. Y eso es un símbolo para nosotros de que la vida sigue, ¿no? La vida nunca renuncia. La vida es revolucionaria. Claro, es evo-revolucionaria, evoluciona y revoluciona. Y revolución es bueno. Revolución significa sigo luchando porque la esperanza se mantiene luchando. Es el don de la esperanza se mantiene luchando. Con el culo en la silla nadie llega a ningún lado. Entonces, por eso es que tenemos que mantener la esperanza. A mí me llamó la atención ese dibujo, esa madre así se parecía al olivo. Bueno, este pueblo, como otros hoy, porque Palestina está en el centro del ojo de todo el mundo, pero como otros pueblos, ante la asimetría de los grandes poderosos, con la parafernalia casi inimaginable, bélica, los pueblos siguen resistiendo. Sí, sí. Y muchas veces en la Argentina, aquellos que nos tocó militar también en otros años lindos de mucha lucha, en los 70, no terminábamos de entender la potencia que tenía la resistencia de los pueblos originarios. Hoy estamos mejor en ese sentido. Hoy entendemos mucho más lo heroico de esa tenacidad, esa paciente impaciencia de los pueblos originarios, que hoy tenemos la obligación de ver cómo en muchas de esas formas de vida nosotros tenemos que abrevar para la sociedad que queremos construir. Los pueblos siguen demostrando que siguen resistiendo, que siguen renaciendo de las cenizas y que pese a toda la adversidad de los poderosos, siguen poniéndose de pie. Nosotros creemos que tenemos el derecho a vivir en paz. Y Francisco lo dice en algún momento, nosotros no pretendemos tener ejércitos de ocupación, ejércitos que invadan, pero tenemos el derecho a defendernos. Y volver a la lógica de nuestros patriotas del primer tiempo emancipador, de esa primera etapa independentista de 1800, que pensaba en una América Latina y el Caribe todos juntos. Y volver a esa Argentina de San Martín y de Bolívar es una estructura de carácter popular, un pueblo que se organiza, una sociedad que se organiza, una comunidad organizada, una comunidad. Porque ante eso no pueden entrar. No terminan de querer entrar porque saben que si entran a Venezuela no saben cómo salen. Como les pasó en Irak, que se tuvieron que ir. Como les pasó en Vietnam, que mataron y mataron y mataron y mataron. Pero Vietnam fue libre. Venció. Por eso, como decía Nelly, paz sin justicia y dignidad no es paz. Es la paz del cementerio. La paz que tenemos derecho los pueblos es aquella que tiene justicia y dignidad. Y por lo tanto, cuando decimos que tenemos el derecho a vivir en paz, no queremos ser pacifistas, somos pacíficos. Es otra cosa. Somos pacíficos, pero tenemos el derecho a organizarnos para defender lo nuestro. Porque vienen por nuestra agua, porque vienen por nuestras tierras, porque vienen por nuestra energía, porque vienen por nuestro petróleo, porque vienen por cada una de las cosas, como hace 500 años vinieron a ofrecernos espejitos de colores para llevarse las riquezas. Y las comunidades, cuando se dieron cuenta, también resistieron. Y dijeron, qué malo estos indios que ni alma tienen. Por lo tanto, creo que, como decía Nelly, no hay que perder la alegría de estos días, de habernos juntados acá, de compartir la comida juntos, de compartir un rato y debatir. No hay que perder la alegría de seguir sosteniendo los sueños, de seguir sosteniendo nuestras rebeldías. Y no hay que perder la esperanza
pero aquella esperanza que se construye haciendo. No la esperanza del verbo esperar, sino de un verbo activo que implica ponerse la mochila al hombro del tiempo que nos toca en la historia vivir por acá, mientras que estemos acá. Después hablaremos con Chibudo. Diremos, hicimos lío, como decía el jefe. Francisco le decía, haga lío, le dijo a la juventud en Brasil. Pero tenemos el derecho a vivir en paz. Y creo, y hago la propuesta, que creo que el encuentro debería sacar un documento diciendo, tenemos el derecho a vivir en paz. Y difundir. Gracias. Si se quedan un minutito ahí, o ya se va a hacer una foto también. Sí, ahora lo hacemos. Pero mientras se corre el hito, porque no vamos a hacer más largo, porque la verdad se habló, como proponía el programa, de las desigualdades sociales y cómo no hay paz si hay desigualdad, si hay injusticia y demás. Rápido, poder entonces sí comentarles, para no hacer otra mesa, que dejó Lito ahí picando, y que las compañeras, tanto de la primera mesa y la segunda, también lo hablaron, es esto de la propuesta de cómo lo ponemos a la práctica, no perder estos sueños, estos objetivos. No es, al contrario, como dijo Nelly, no está todo perdido porque la vida vence y el amor al odio vence. Agradeciendo a Marta, a Juan Pablo por la iniciativa, porque es tan necesaria, tan urgente, que cada año ustedes mismos lo dijeron en la apertura, cuando abrieron. Todos los años remábamos y éramos pocos y demás, pero este año es particular. Sí, porque el tomó fuerza. Porque la humanidad necesita como nunca el mensaje de paz. Sí, sí. Y en la confusión y en el caos inducido muchas veces, los conceptos se mezclan, no sabemos por dónde empezar. La batalla cultural es una guerra declarada en todos los frentes. Es una guerra cognitiva hacia el conocimiento, lo hemos visto acá, entre tantos matices, no son solo desigualdades, a veces son confusiones, porque tenemos distintos hasta lenguajes, pensamos que una palabra significa lo mismo para uno y vemos que no. Entonces, esas cosas también a veces están inducidas en estas nuevas guerras, cognitiva, económica, social, cultural. Y bueno... Además, el año del jubileo también, claro. El año 2025, eso hay que tener en cuenta. Yo nada más comentarles, para tirar algunas pinceladas de por dónde. En el caso mío, el tema de Misioneros de Francisco fue encontrar, habló Adriana hoy temprano, el tema de liderazgos. Y hombres y mujeres, vimos a la Madre Teresa de Calcuta por ahí también, pero hay muchísimos ejemplos y anónimos miles de que tienen liderazgo para traccionar el bien y que lo siguen haciendo y por eso la vida continúa. El Papa Francisco, para lo que es el tema de la paz y darle pelea y poner un escudo a todo ese avance, que ayer creo que Guille nos traía algunas cosas de esto, de que el mal y el bien se juegan en cada uno de nosotros muchas veces, y si no existe el equilibrio, no tenemos la fortaleza personal, como país o como humanidad, para contrarrestar, como el Lito a veces dice, para que los malos no avancen y ganen, los buenos tenemos que hacer algunas cosas, diría Nelly también, de no quedarse con el culo en la silla. Porque se desequilibra, y entonces esto que Guille ayer nos traía como símbolo, se rompe, y este equilibrio genera el caos para que unos pocos puedan ganar esa batalla entre el bien y el mal. Entonces Francisco, hasta último momento, otro argentino, venga en argentino, se ve que en estas tierras algo hacemos. En el viernes que se va a hablar de la naturaleza y vamos a hablar los cuidadores de la casa común, también vamos a mostrar un pedacito cómo los pueblos originarios, o por lo menos algunos, dijeron que nosotros en estas tierras en Argentina hicimos parir, cuando nos trajeron hace 500 años el Francisco Pizarro,
No, dicen los pueblos originarios, nosotros se lo devolvimos mejorado con Francisco, un papa a Europa. Y que esa energía que circula, que a veces lo vemos tan caótico y tan mal, somos tantos los que estamos tratando de equilibrarlo y frenar a la parte que avanza negativa y de maldad, que los pueblos originarios mismos dicen, por eso la última batalla. Porque es donde, a pesar de todo, están sintiendo, sobre todo estamos a las puertas de la energía cuántica, de las energías, empezar a comprenderlas, ellos dicen que esa vuelta empieza a surgir. Que es caótico, que nos da miedo porque hay muchas cosas que se nos van a mover las estanterías de lo seguro, pero que ya está viniendo. Entonces el Papa Francisco, entre las cartas a la humanidad que nos deja para el mensaje de paz, es la encíclica que habla de la fraternidad y la amistad social. Hermanos todos. Hermanos todos es el modo de vida de San Francisco de Asís. Estuvo en la guerra, lo contó en el tuvo una guerra cruenta, vio mutilaciones, vio vejaciones, y se asustó. Estuvo prisionero, sufrió, digamos, la prisión y demás, y volvió siendo soldado y de hijo de familia rica a despojarse de todo y a vivir otro mundo posible y construyó su comunidad en base a hermanos todos, una forma de vida de que todos somos y nos citamos hermanos. Y el Papa Francisco entonces nos tira algunas pinceladas. En el capítulo 1 de esa carta nos habla de las sombras de un mundo cerrado. Hace poco vivimos la pandemia, ¿no? Pero habla de ese mundo cerrado donde no tenemos que confundirnos la democracia y la libertad, que están siendo manipulados esos conceptos por la pérdida de sentido de la historia, la falta de preocupación por el bien común y el crecimiento de la xenofobia y el racismo. Y habla que los muros no son solo físicos los que se están levantando en este mundo de una tercera guerra mundial a pedacitos, que él llamaba, como decía Lito, sino que también son virtuales. El manejo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, la nanorobótica, todo lo que se nos viene encima está hecho por nosotros. Alimentamos eso nosotros y ahí también se juega poder equilibrar esta fuerza. Entonces decía que estamos a las sombras de un mundo cerrado. En el capítulo 2 nos habla a través de, bueno, esta la conoce casi todo, pero si no la parábola del buen samaritano, que es extraño en el camino que siempre tenemos cada día que nos levantamos, alguno que está herido, alguno que está solo, alguno que está sufriendo, algún enfermo que tenemos en la casa, alguno que nos pide una mano, sin importar cómo, ya solo tendiendo una mano, estamos frenando y equilibrando la balanza. Desde ese pequeño granito de arena hasta las grandes estamos haciendo, a través de sentir esa compasión en la construcción de ese otro mundo. Y estamos llamados a esa acción, que Nelly también decía. En el capítulo 3 habla de pensar y gestar un mundo abierto. ¿Cómo nos imaginamos entonces ese otro mundo posible, ese otro mundo donde quepan todos los mundos? Él habla de un mundo abierto, el llamado a la caridad política, una caridad social y política, superando ese individualismo que se nos retroalimenta en muchas de las instituciones caducas que ya estamos viendo que no están pudiendo dar respuesta, que las tenemos que crear. Toda crisis civilizatoria es una gran oportunidad. Y caridad no es limosna, es amor. Significa amor del corazón. Exacto. Entonces, no es que vos, pobrecito, voy y lo ayudo. No, es una cosa como el amor, ¿viste? Un enamoramiento del otro. Me siento con el dolor del otro adentro mío. Dar porque te sobra. Claro, importante es compartir lo poco que tengas. En el principio Adriana también habló de los migrantes, nuestro derecho como humanidad, como llamados, como misión esencial al cuidado de toda la creación. Una misión esencial que si se nos la quitan no tiene sentido. Muchas veces estamos viendo la falta de sentido de vida. ¿Por dónde empezamos? Muchas depresiones, muchos suicidios, en la costa hay mucho. Estamos viendo el tema de los jóvenes, mañana se va a hablar de eso, porque se pierde ese impulso de cuál es la misión en esta vida, el del cuidado. La misión esencial es el cuidado del otro, de la naturaleza, cuidar la creación.
Y eso nos vuelve a centrar. Entonces llama también a que lo tome la política. De hecho, a dedicarle, y habló de los migrantes también por nuestro derecho en el cuidado de toda la madre tierra, el derecho también a caminarla, sin muros. Y habla también de un corazón abierto al mundo entero, de la dignidad humana que dijo Lito, y del universalismo, ¿sí? Donde cada uno nos podamos reconocer como hermanos y hermanas a nivel universal, que también se habló en estas jornadas desde el primer momento. Y ahí le da el mensaje a la política. Y habla que la mejor política, y que en esto abramos los ojos, dejemos de comprar espejitos de colores y demás, donde critica el tema de la manipulación, de que el populismo y hace la diferencia en lo que es una política hacia lo popular, y una cosa, otra es la manipulación con el populismo, para sacar réditos corporativos o sectoriales, y del liberalismo, ¿no? Donde el mercado digita toda nuestra vida y todo se mercantiliza. Entonces él hace una crítica en su propia carta a la humanidad de ambos. Y dice que la política se debe entender como servicio, ¿sí? Para poder también servir al bien común, y otro tipo de democracia, una democracia participativa. Lo habla también en su carta a la humanidad. El capítulo 0 habla del diálogo y la amistad social. Acá Adriana hablaba del Ubuntu, esto de que soy, si vos sos, soy con el otro. Yo soy, si vos sos feliz, yo soy feliz. Yo soy humano si vos sos humana. Yo soy si vos sos. El Ubuntu africano. Y él habla del diálogo y la amistad social en ese sentido. La importancia del diálogo, pero un diálogo no solo de escuchar, nada más, que ya nos cuesta, sino de abrirnos a permitirnos que la verdad del otro la pueda comprender. Eso me recuesta también, que no es solo escuchar. Y nosotros nos damos cuenta en la mirada muchas veces. Me está escuchando, pero me está oyendo, pero no me escucha. ¿Por qué? Porque no permito que la verdad del otro entre, no le tenga miedo, la comprenda, y después hacer devolución. Y dice que ese diálogo tiene que estar acompañado, no es solo sentarse a escuchar y permitir que el otro y la verdad del otro, sino que tu identidad esté en la mesa. No se puede dar tampoco ese diálogo social si no hay una verdadera escucha donde la verdad del otro pueda ser comprendida y haya una devolución, sino que tampoco tengas tu identidad y puedas tenerla fortalecida para encontrarse con el otro, con la identidad del otro. Otra de las cosas que la batalla cultural y cognitiva también nos avanzaron. La sociedad líquida, el relativismo puro, y no hay verdades absolutas. Entonces, yo me puedo autopercibir cualquier cosa en cualquier hora y en cualquier momento porque se me canta y soy libre. ¿Qué pasa? Mi identidad no se planta y no puedo dialogar con el otro, porque no tengo la consistencia para hablar con el otro. Entonces, está bueno cada vez a pensar más de la identidad, poder construir nuestras verdades y compartirlas en esa diversidad, que es lo que más enriquece, dice Francisco, en ese capítulo del diálogo y la amistad social. Ahí un nene judío con un musulmán, en la fotito. De los caminos de reencuentro es lo que les hablaba, no lo voy a pasar ahora porque ya estamos terminando, pero ahí esto de poder perdonar, y la parte del perdón no es olvido, dice, no es olvidar, sino es poder perdonar para reencontrarnos y encontrar otros caminos juntos. Para reencontrarnos y encontrar. De hecho, habla, hay una autoridad originaria, de un pueblo originario peruano, y que habla de que todos los pueblos ya comprendemos lo que se hizo, como Nelly decía de la Inquisición, como el tema de la conquista, digamos, española y la del genocidio indígena y demás. Ellos mismos cuentan cómo, ahí en el video, que no lo voy a poner ahora, pero ahí mañana y demás, cómo en ese reencuentro, sin olvidar, se sabe lo que pasó, pero también saben que en la verdad que tienen, en el nuevo reencuentro, tienen mucho para decir. Cuando Lito decía, en México ya las comunidades originarias saben que es la última batalla porque está en riesgo toda la humanidad,
escuchamos hace poco, que yo no sabía que todavía estaba vivo el subcomandante Marcos, que estaba como maestro de los más chiquitos, que ya tienen 14 años los más chiquitos, donde les dice, les digo a mis enemigos, también les digo a mis enemigos que por ustedes vienen, porque este caos es para todos. Entonces, Francisco plantea la necesidad de los caminos del reencuentro y el rechazo a la guerra, como se decía ya milenariamente, Sun Tzu, en el arte de la guerra. La mejor guerra ganada es aquella que no llegas a librarla. ¿Sí? Por eso, como bien Milito lo planteaba, en este mundo en guerra, y la firmeza que tenemos que tener, sabiendo que estamos librando una batalla, la mejor guerra ganada es la que no se llega a librar. Y para eso tenemos muchas herramientas. Francisco dejó algunas. Ahí también interpela a las iglesias, justo, la mesa ecuménica de la primera pudieron juntar Marta y Juan Pablo, por eso justo entra Beto, y justo se habla, Francisco nos deja otra pista para la construcción de la paz, desde hacerse cargo la necesidad del encuentro interreligioso. Y de hecho lo practica. Pero los papas que va a lugares donde no se había ido hace años. Va a la Iglesia Ortodoxa Rusa, vuelve ahí a unificar y traer las iglesias cristianas de China, va y se sienta con los musulmanes chiitas, firma el documento de Abu Dhabi con los musulmanes en el 2019. En esa foto van a tener las iglesias evangélicas, el budismo, como decía Nelly, y el llamado a que, pero claro, está en la batalla en el mundo que acaba de describir Lito, que es imposible librarla, nunca es posible, pero ahora cada vez nos damos más cuenta, sin el tema espiritual, porque es una batalla que va hacia la esencia misma de la humanidad. Entonces, sin esa fortaleza espiritual es muy difícil librarla. Europa está siendo arrasada, en realidad entrampada en la propia mentira de la modernidad europea. Hoy en día muchos se están acordando de lo que muchos provenimos de pueblos originarios indoeuropeos. Yo soy de origen celta e indoeuropea, de pueblos originarios itálicos, donde había mucho saber y que la modernidad europea la arrasó. Y ahora, en esa cuestión endeble, esa batalla no la están pudiendo dar. En esta crisis civilizatoria que Francisco también nos dice, que se necesita y llama a todos los líderes religiosos a unir fuerzas para que nuestra espiritualidad esté fortalecida. Por eso hace mucha la crítica de lo que pasa dentro de su propia iglesia. Francisco va a hacer encíclicas muy fuertes contra el clericalismo, contra los abusos de poder. Va a hacer un esfuerzo muy grande para que las mujeres tengan un rol más protagónico. Los llegó a poner en las mesas de sinodalidad y todavía cuesta, pero que saben que es una batalla muy fuerte la que hay que dar y nos necesitamos todos.